Quiere decisiones que reflejen nuestra relación con Dios, donde lo reconocemos como Señor. Ahora sí entendemos por qué estamos cantando Jesús, Señor. Él es el Señor. Hermanos míos, hay muchos religiosos entre nosotros. Hay personas que cambian de religión. Pero hay pocas personas que reconocen el señorío de Jesús en sus vidas. Hay muchas personas que si usted le dice, venga, levante la mano para recibir sanidad, lo hacen. Dé una ofrenda muy generosa para que Dios le sane de un problema, lo hacen. Pero para reconocer a Jesús como Señor, se necesita de la obra de Jesús en el corazón humano, de doblegarnos ante Él y reconocer que Él es el dueño del universo, pero también de mi vida y que le pertenece cada espacio de ella, ahora y por la eternidad. Reconocer a Jesús Señor indica también tener un descanso absoluto en Él, porque Él ha determinado tomar cada cosa de mi vida, los detalles más pequeños, ahora, pero también por la eternidad. Él se va a encargar de cada situación de mi vida. De hecho, lo está haciendo. Lo está haciendo. Se encargó de los detalles de mi vida desde la eternidad hasta la eternidad, porque dice la Escritura que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y el término destinar indica que cada detalle de mi vida ya está programado por Él de manera perfecta e inalterable. Eso es lo que significa que Él es el Señor. Pero la obediencia involucra que yo tengo que reconocer, tomar la decisión de reconocer que Él es mi Señor. ¿Recuerdan ustedes un rey en el Antiguo Testamento que la primera vez Dios le mostró su poder y dijo, sí, Él es muy poderoso, es ese Dios, que todo el mundo lo adore? Pero cuando Dios lo agarró y le convirtió su corazón en un corazón de animal, le quitó su cuerpo, le quitó su razón y lo mandaron para un pastizal, para un potrero a comer hierba como los animales. Entonces, después de esto, sí reconoció que Dios no solamente era el Señor de todas las naciones, sino el Señor de Él, porque hacía con su vida lo que Él quería. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que Dios hace con su vida lo que Él quiere? ¿Sí hace con su vida lo que Él quiere? Téngalo por seguro, hermano. Téngalo por seguro. Usted y yo solo somos criaturas. De hecho, usted está aquí esta mañana no porque usted quiso. Alguien incitó su corazón para tomar la decisión de estar aquí esta mañana. Él interviene aún en esos pequeños detalles. Eso es lo que le da a Él el arbitrio, la capacidad de determinar lo que Él quiere con su creación. ¿Por qué no está en otra parte esta mañana? ¿Por qué está aquí? Porque Él es Señor. Antes. Entonces, ¿qué nos toca? Someternos a su voluntad, a sus mandatos, manteniéndonos en una íntima y profunda relación con Él. La sumisión es algo real, es algo consciente. Muy bien. No existe una obediencia genuina cuando no hay una entrega total a Dios. Es una obediencia falsa cuando usted obedece lo que quiere o lo que cree que es conveniente para usted. La obediencia involucra una entrega total. La obediencia no cuestiona la soberanía de Dios. La obediencia se somete a ella, convencido de su majestuosidad, que no existe alguien superior a Dios. Convencido de su misericordia amorosa, que si usted está aquí y estará en el cielo con Él para siempre, es por su misericordia. No por sus atributos, no por su capacidad, sino porque Él ha tenido misericordia de usted. Y por su fidelidad. La sumisión entonces nos da un descanso de que Él tiene el poder de cumplir lo que se propuso desde la eternidad y hasta la eternidad.
Por esa razón, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir esa palabra sumisión. Porque el versículo dice que nos sometemos voluntariamente a obedecer a alguien. En este caso, a Dios. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de someterse? Creo que aparece nuestro versículo otra vez ahí. ¿Me parece? Sí, ahí está. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Me llama la atención. Someterse a alguien es una determinación, es una decisión del corazón humano. Por supuesto, bajo la operación del poder divino. Y por esa razón, vamos a recordar, ¿qué es lo que indica? Indica estar en una relación permanente con Dios, con Dios. La palabra indica que se necesita que dos personas estén el uno al lado del otro. El uno parado al lado del otro. ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese otro? Usted y Dios. La sumisión entonces es una relación real de compañerismo. Indica que Dios tiene que estar en su vida. Indica que usted tiene que ser consciente que Dios está ahí con usted. Y es esa cercanía de su relación con Dios la que le impulsa, la que le provoca, la que le proyecta a enfocarse en la obediencia. Usted está en esa relación con Dios. Indica estar en una relación permanente con miras a obedecer a Dios. Yo le preguntaría a usted en esta hora, ¿dónde está Dios en esta hora con usted? ¿En qué parte está Dios? ¿Se quedó en su casa? ¿Dónde está Dios? Lástima que algunas personas necesitan algunas cosas para poder creer que tienen un contacto con esa persona divina. Dios está con usted y en usted. Así que someterse indica estar en una relación permanente con Dios. Vamos a hacerlo muy práctico. ¿Qué es estar en esa relación con Dios? Número 1, la oración precisamente es la práctica de esa relación. El término griego orar es diferente al término latino, porque el término latino simple y llanamente dice hablar con Dios, pero el término griego indica estar en una intimidad profunda donde Dios es el Padre y usted es el Hijo. Por esa razón el término griego involucra una intimidad, lo que tiene que ver con oración, por supuesto. Además de eso, indica disponer la vida. Indica que usted tiene que disponerse para la obediencia. O sea, yo voy a recordarles un caso. En el Antiguo Testamento hubo un hombre, bueno, hubo varios, pero hubo un hombre que le tocó obedecer a Dios a regañadiente. Dios lo mandó que fuera a Tarsis a predicar, a Nínive, y se fue para Tarsis. Equivocó el rumbo. Se fue para Tarsis en barco y Dios lo trajo para Nínive otra vez en un submarino natural, en un pez. A los 3 días demoró el viaje. A los 3 días lo vomitaron otra vez. ¿Y qué le tocó hacer a Jonás? Hacer lo que Dios le había dicho. Le dio rabia a Jonás. Se le cayeron unos cuantos pelitos más porque Jonás como que no tenía mucha cabellera. Pero le tocó obedecer a la fuerza. Y Dios dice que la sumisión nos permite obedecer a Dios de manera consciente, de manera dispuesta. Indica que usted tiene que tomar la decisión de disponerse para que la obediencia se ejecute en usted. Eso es.
Así que someterse indica disponer su vida para ejecutar lo que Dios determina que se debe ejecutar. ¿Correcto? Además de eso, la obediencia o la sumisión tiene que ver con presentar los miembros para hacer lo que Dios ordena. Ahí tenemos un versículo que nos recuerda cómo es eso. Vamos a leerlo juntos. Dice así Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, que usted como creyente ya ha sido liberado del pecado, pero usted tiene que tomar la decisión de presentar su vida a Dios para que se ejecute la obediencia en usted. Usted no es un robot. Usted no es un muñequito de cuerda. Usted es una persona. Y Dios Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de que haya una decisión. Por esa razón, en el libro de la ley, o en la ley es donde Dios le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque para que haya obediencia se necesita que haya una disposición. ¿Recuerdan esa ilustración de un niño que el papá le decía, siéntese? No, siéntese, no. Agarró al niño y lo sentó a la fuerza. Y el niño dijo, ve, por fin, ve que sí se puede sentar. Dice, yo por dentro estoy parado. Entonces, ¿estaba obedeciéndolo? Aunque lo sentó a la fuerza, no lo estaba obedeciendo. Porque para que haya obediencia se necesita la disposición de presentar que su cuerpo, listo. Si dice que es, siéntese, entonces yo dispongo mi vida, dispongo mi cuerpo para que se ejecute lo que se está ordenando. También indica presentar mi vida como una ofrenda para que se ejecute la obediencia. Usted tiene que ofrendar su vida a Dios para que Dios actúe en usted. Si bien la obediencia es un hecho sobrenatural, Dios exige que usted se disponga, se ofrezca, como dice este versículo. Vamos a leerlo, creo que lo conocemos muy bien. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestro cuerpo. Me llama la atención que Dios hace énfasis en el creyente de presentar su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya el espíritu está listo para la obediencia. El Señor Jesús le decía a los discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El problema es de la carne. ¿Y dónde está la carne? En el cuerpo. La carne es un poder que hay en el cuerpo que se opone a las cosas de Dios, se opone a la voluntad de Dios y quiere que se ejecute sus deseos. Por esa razón el conflicto del creyente está en el cuerpo. Y Dios entonces nos dice que para obedecer a Él, para que la obediencia se ejecute, usted tiene que disponer su cuerpo, su vida completa, delante de Dios. Indica dedicarse en persona. La Biblia dice que nosotros somos templo. ¿Qué significa eso? El templo, ¿cuál es la diferencia entre un templo y un restaurante? Un templo y una casa cualquiera. Que el templo es un lugar dedicado a adorar a Dios. Esa es la diferencia. Por esa razón, cuando la Biblia dice que nosotros somos templos de Dios, dice que ya estamos dedicados para la adoración a Él. Y eso nos hace ser diferentes. Somos una casa. Somos la casa de Dios. Pero dice que somos una casa especial para adoración. Ese nombre se llama templo. Templo de Dios. Entonces, a eso se refieren estos versículos. Así que someterse a Dios indica tomar la decisión de dedicarnos a Él,
de presentarnos a Él, de mantenernos en relación con Él, continua con Él, de ofrecerle mi vida continuamente a Él para que se ejecute la obediencia. Eso es necesario para que haya la práctica, la vivencia de la obediencia a Dios. ¿Sí estamos, hermanos? Muy bien. Por eso, también Timoteo, vamos a leer este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentarse, entonces, indica mantenerse en relación con la palabra. Y es por medio de la palabra, entonces, que el creyente se presenta a Dios. Pero hay otro elemento de presentarse o de someterse: estar dispuesto a ejecutar lo que Dios le dice que ejecute. Por ejemplo, aquí presentarse como obrero. Ustedes estarán viendo que la palabra sumisión o someterse se nos cambió a presentarse. Es la misma palabra. Es la misma palabra griega. Por esa razón usé estos versículos, las que aparecen en Romanos capítulo 12, versículo 1, y aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Presentarse, disponer su vida ante Dios como obrero. ¿Qué es un obrero? Uno que hace, uno que trabaja para Dios. Parte de la obediencia tiene que ver con que usted le sirva a Dios en el ministerio. Usted dirá, pero yo no soy pastor. Es que no hay un solo ministerio en la iglesia, hay muchísimos ministerios. Qué bueno, hermanos, que hay hermanos que se dedican a visitar a otros hermanos, a visitar amigos. Eso es un ministerio grande. Eso es pastorear sin necesidad de tener un título de pastor, estar pendiente de otro creyente. Y la Biblia dice que esa es obligación de todos los creyentes. Nosotros no somos, ¿cómo es que se llama? El que mató al hermano, y cuando Dios le preguntó que dónde estaba su hermano, dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo se llamaba? ¿Y el apellido? Bueno, ahí investíguelo. Caín. Y primera de Juan capítulo 3 dice que nosotros, que Caín, algunos que actúan como Caín, es que le hacen daño al hermano en lugar de cuidarlo. De cuidarlo. Y Dios nos ha puesto como cuidadores. Qué hermoso es eso, hermano. Y el Señor tiene su recompensa. ¿Así es? Tiene su recompensa. Muy bien. Número 2, entonces vamos a pensar en que la sumisión también es una decisión. La sumisión es una decisión. Estamos hablando de la obediencia a Dios. Para que usted obedezca a Dios, usted tiene que tomar la decisión. Y hay algo muy importante. Vamos a ver de dónde. Hemos dicho en estos días pasados que la decisión la toma una parte de nuestro ser que se llama corazón. Hubo un hermano que me sugirió que aclarara bien qué es eso de corazón. Porque cuando nosotros pensamos en el corazón, seguramente estamos pensando en este que hace titú, 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 ¿cierto? Pero la Biblia dice que el corazón ese que toma las decisiones no hace así. Vamos a aclararlo entonces. La Biblia hace diferencia. La mayor parte de los versículos de la Biblia se refieren al órgano psicoespiritual. ¿Por qué digo que psicoespiritual? Porque se refiere al alma y al espíritu. El corazón, que la Biblia habla, no es tangible, es intangible. Es algo psicológico, pero también espiritual. Es el órgano psicoespiritual vital, emocional, donde se toman las decisiones. O sea, el corazón tiene la voluntad de ejercer o de decidir lo que quiere. Por eso es el centro volicional o decisorio de las personas. Cuando se refiere esto eso es lo que la Biblia habla de corazón, ¿correcto? Eso es lo que la Biblia utiliza como corazón. Muy bien, entonces vamos a continuar para que sigamos explicando este concepto. Este corazón que está hablando aquí abajo es el que bombea la sangre.
los dos muñequitos que están aquí abajo acá. Mírenlo, ahí está. Pim, pum, pim, pum. Ese es el que siente usted. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dijeron los antiguos que el corazón? Porque cuando usted tiene los sentimientos alterados, su corazón es uno de los primeros. Cuando usted le da rabia, cuando usted se calienta con alguien, ¿sabe? Si usted le metiera un termómetro a la sangre suya, si midiera por lo menos la temperatura de su cuerpo, se subió. Porque la parte emocional mueve la parte fisiológica. Ahora, la otra cosa interesante es que el corazón es uno de los órganos vitales del ser humano. Y por esa razón se le tomó el concepto de lev en el Antiguo Testamento en el hebreo y cardía en el Nuevo Testamento para hablar del corazón. Pero cuando la Biblia nos habla del corazón, ahí está el muñequito con varias flechas hacia las diferentes direcciones, es el que toma las decisiones de la vida humana, del ser humano. ¿Continuamos? Ahí lo tenemos. Usted está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El corazón congrúe al alma y al espíritu, sobre todo las partes que no han sido transformadas por Dios todavía. Y esa parte es la que toman las decisiones, no el cerebro. El cerebro suyo no decide. El cerebro suyo es algo fisiológico. ¿Correcto? Bueno, cuando hablemos de mente, porque ese es otro concepto bíblico, la mente también es algo espiritual, psíquico y también fisiológico. El cerebro piensa, pero piensa fisiológicamente, piensa lo que viene de adentro, de la parte psíquica y la parte espiritual del individuo. Muy bien. ¿Está claro entonces? La Biblia dice que es el corazón. Vamos a revisarlo con versículos de la Biblia para que miremos cómo Dios describe la actividad del corazón. Hay algo más allí. En el espíritu humano ahí está el corazón, la parte céntrica. Ok. Sigamos. Así que para obedecer, el corazón tiene que tomar la decisión de someterse a cumplir la voluntad de Dios. Este cuadrito lo he pasado casi todo el mes, porque la obediencia es una decisión. Y lo que sigue es, ¿decide qué? Disponerse. ¿Para qué? Para atender. ¿Para qué? Para comprender. ¿Para qué? Para ejecutar. Es un proceso. La obediencia no es un solo acto. Así que si usted cree que a los hijos suyos usted le dice, hágalo, y los niños de una vez lo hacen, no es así. Ese es un proceso que debe entenderlo. Usted tiene que entrenar. Cuando la Biblia dice que hay que entrenar el oído, significa eso. Hay que entrenar la voluntad del niño para que el niño se disponga a atender, a comprender y a ejecutar lo que se le dice. No vaya a pensar que los niños vienen ya con el chip listo. No. Los niños vienen para que los papás le enseñen lo que Dios ya dice en su palabra. Algunos papás, a propósito de eso, por ahí tenemos este mes, el segundo domingo en la noche, tenemos una película muy bonita para mostrarnos el compromiso que tenemos como papás de entrenar a nuestros hijos. Si pasamos por este mundo y no nos hemos dedicado a entrenar a nuestros hijos, a enseñarle a obedecer a Dios, déjeme decirle que perdimos el tiempo aquí. Algunas personas están ocupadas más en otras cosas que en lo más importante. ¿Qué tipo de personas van a dejarle a la iglesia? Algunos papás ni siquiera le dejan los hijos a Dios en la iglesia. Se lo dejan en otra parte. Bueno, una palabra para los sabios. Mateo capítulo 15, versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y creo que es Marcos que tiene una lista más grande de lo que sale del corazón. Realmente, el problema de nosotros es lo que determina el corazón humano. Nos sorprendemos de lo que somos capaces de hacer. Pero el corazón humano, orientado por Dios, controlado por Dios, también es usado para hacer cosas grandes y buenas.
Muy bien. Dios nos ha dado el privilegio de obedecerle. Y para obedecerle nos toca reconocer, para someternos a Él y obedecerle, nos toca reconocer qué es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Siervos. Déjenme decirles algo. Muchos creyentes tienen problemas con reconocer que son siervos. Quieren ser señores. Yo recuerdo un líder allí en Acosta, de la denominación de donde vengo, que decía, es mejor ser cabeza de ratón que cola de elefante. O sea, es mejor dirigir, así sea algo poquito, pequeñito, que lo dirijan a uno. Le cuento algo, hermano. Usted y yo hemos sido diseñados para obedecer. Para obedecer. Por eso el hombre siempre ha sido siervo. Cuando el hombre fue creado, aunque Dios lo puso sobre la creación, Dios le dio órdenes específicas. Dios le dio órdenes. Él era señor de la tierra, señor de la creación que Dios le había puesto, pero sobre él estaba Dios. Y Dios le dio órdenes específicas. Dios era el señor de Adán. El pecado entonces tomó el control del hombre y lo sometió a él. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, decidió someterse al pecado, someterse al diablo. El diablo le creó un sistema para controlar lo que se llama mundo. El pecado trajo como consecuencia otro elemento que se llama la carne. Y después Dios mandó una ley por medio de Moisés, y el pecado y la carne utilizaron la ley para subyugar más al hombre. Ahí están los 5 esclavizadores del hombre. El pecado, el mundo, el diablo, la carne y la ley. Porque la palabra nos explica que la ley es buena, pero el pecado la usa para esclavizarnos. La condición de siervos para la obediencia. ¿Sigamos? El creyente sigue siendo esclavo ahora de Dios y no del pecado. El pecado, el diablo, el mundo, la carne, la ley eran nuestros esclavizadores antes. Ahora Dios nos liberó y somos esclavos de Dios. Ahora necesitamos someternos a Dios para la obediencia. Ok. ¿Qué hace Dios para que nosotros estemos dispuestos a obedecerle? ¿Qué hace Dios para hacer posible la obediencia en nosotros? Él nos libera del pecado, del mundo, del diablo, para la obediencia. Vamos a leer este versículo que está aquí, todos juntos. ¿Listo? Dice así, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es interesante que aquí está nuestro corazón actuando. Ahí está el corazón decidiendo a quién se somete. Dios exige que usted ejercite su corazón, ese órgano psicoespiritual, para que decida someterse a Él, para que decida reconocerlo a Él como quien tiene derecho de darle órdenes a usted. ¿Saben ustedes que nosotros recibimos muchas órdenes conscientes e inconscientemente y las obedecemos? Está comprobado que la música es uno de los instrumentos para darnos órdenes inconscientes. La televisión es otro instrumento. El ojo es otro instrumento. A través de las imágenes que usted ve en la televisión, hay imágenes decodificadas que llegan a su consciente para permearlo, para que usted haga lo que decide. Usted decide qué tipo de marca de crema dental va a utilizar, porque ya le lavaron el cerebro y le dijeron qué tipo de marca. No le voy a decir cuál. Usted
decidió, usted cuando ya va al supermercado o a la tienda, ya sabe qué tipo de papel higiénico va a comprar. ¿Así es? Vayamos a los niños. Cuando usted le va a comprar el regalo al niño, ya el niño sabe qué regalo va a comprar. ¿Qué regalo va a pedirle a usted? ¿De dónde recibió esa información? Ya le conquistaron la voluntad. Por medio de información. Por medio de manipulación. Pero Dios a usted le exige, ahora como libre, porque lo liberó Dios del pecado, del poder del pecado. Si bien todavía el pecado está presente en nosotros, ya hoy en día podemos decirle no al pecado. Pero para ello tenemos que someternos a Dios. Estar dispuestos. Hermanos míos, la vida cristiana es esta. Es una lucha diaria de obedecerle a Dios. Esto no es una religión, esto es una relación. Es Dios y usted. Usted se puede esconder de los demás, pero delante de Dios es Dios y usted. ¿Estamos? Es Dios y usted. Así que Dios lo que hizo fue eso. Liberarlo del poder del pecado. ¿Sigue? Separarlo del pecado. Hay una palabra en la Biblia que es muertos. Vamos a leer estos versículos. Dice así. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el versículo 2, los que hemos muerto al pecado. ¿Qué es eso? Que Dios nos separó del pecado. Dios rompió las cadenas de esclavitud e hizo una distancia entre el pecado y usted. ¿Puede reconocer eso? Todo aquel que reconozca esto, que esté dispuesto a someterse a Dios, es un hijo de Dios. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que hacen la famosa oración de fe, pero no entienden que deben someterse a Dios? Y por esa razón, hay muchas personas que se hacen religiosos, pero no hijos de Dios. Ok. Por esa razón, sigue. Sigue el otro. Otra cosa que hizo Dios fue darnos la nueva vida en Cristo para la obediencia. Ahora Dios diseñó en nosotros un nuevo ser, una nueva persona, capaz de entender a Dios, capaz de obedecerle, con una nueva mente, con un nuevo corazón, dice la palabra de Dios. Vamos a leer estos versículos. Romanos 6, 4 y 5. ¿Listo? Dice así. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hoy Dios nos ha dado vida nueva para que andemos en vida nueva. Y parte de esa vida nueva es la obediencia, hermanos. Usted y yo hemos sido diseñados para obedecer a Dios. ¿Ok? ¿Leen ustedes? El versículo 8 y 9 dice así. Y si morimos, ya el creyente entonces no puede volver a ser esclavo del pecado. Ya no puede ser esclavo. Dios prefiere darle disciplina a su hijo en lugar de dejarlo esclavo del pecado. Ok, sigamos. Pero Dios exige unas acciones concretas que implican la sumisión a Él. Acciones de la sumisión de la obediencia a Dios. La primera acción la encontramos en Romanos 6:11. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Así también vosotros,
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera decisión sumisa que usted debe tomar es reconocer que Dios ya lo liberó del pecado, que ya usted no tiene que obedecer al pecado. Si Dios dice que mandó a su Hijo a morir por usted, a romper ese yugo de esclavitud que el pecado tenía sobre usted, entonces créalo, entiéndalo, estúdielo en la Biblia, pero considérese muerto. Para considerarse muerto indica que usted debe ser consciente. No es porque el pastor dijo, sino porque usted estudió en la Biblia, porque Dios lo convenció por su palabra a usted. ¿Correcto? Considerarse muerto es pensar, es reconocer que eso es lo que usted es. Es razonar que usted ya no tiene deudas con el pecado, que ya usted no tiene relación con el pecado, porque ya Cristo lo separó de él. Pero no solamente considerarse muerto al pecado, sino también vivo para Dios. Usted debe considerarse, ahora yo vivo en una relación vital con Cristo. Esa es mi realidad hoy. Aunque el pecado todavía está en la carne, hoy yo soy libre del pecado. Usted no tiene que declararlo, usted tiene que creerlo. Porque ya Dios lo dice. Y tiene que socializarlo con usted mismo. Como dice allí, tiene que considerarlo. Considerarlo es que eso se convierta en un pensamiento continuo en su mente, en una realidad. Y número 3, además de eso, usted no debe permitir que el pecado reine en su cuerpo. Vamos a ver, el versículo dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, busquen la Biblia. Gálatas capítulo 5 nos habla de cómo es la carne y qué produce la carne, cuáles son sus obras. Y varios versículos de la Biblia dice, esto es pecado, esto es pecado. Entonces, esos pasajes de la Biblia que se conviertan en un instrumento para que usted entienda, esto no lo debo permitir en mi vida, esto es malo, esto es malo. Dijo una amiga mía, eso es como hace como 5 años, cuando yo era joven, que tenía por ahí como 18, 20 años, se enamoró mi amiga de un no creyente. Y entonces ella quería ser su novia, pero no era creyente. Así que el muchacho, para echársela al bolsillo, le dijo, bueno, ¿por qué no somos novios? No, porque el pastor no quiere. ¿Y qué dices tú? No, yo sí quiero. Y ya usted sabe lo que pasó de ahí en adelante. ¿Se da cuenta? ¿Acaso la obediencia a Dios es lo mismo que la obediencia a un ser humano? Usted obedece a Dios. Usted no obedece a una religión. Tampoco a otro simple ser humano como usted. Es a Dios. Es a Dios. Y la orden de Dios es, no permita que aquello que Dios determina como pecado se apodere de su cuerpo. Se apodere de su cuerpo. De su espíritu no, porque está salvo. Y si es necesario, Dios prefiere matar el cuerpo para salvar el espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 5. Pasamos al cuarto. No presentar o disponer el cuerpo para pecar. Vamos a leerlo. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, dedíquese a que su vida, su cuerpo, lo use Dios para las cosas correctas, para las cosas justas, y no esté dispuesto para hacer lo malo. No permita que en su cuerpo se hagan cosas malas. Mire usted cómo toda la cantidad de cosas que las personas hacen con su cuerpo para deteriorarlo, para dañarlo, para destruirlo. ¿Por qué? Porque no sabe cuánto valen
y porque no tienen el privilegio de obedecer a Dios. ¿Seguimos? Muy bien, hermanos, hemos hablado de la obediencia y hemos dicho, por la palabra de Dios, que para que haya obediencia tiene que haber sumisión. ¿Recuerdan qué es sumisión? ¿Qué es sumisión? Ofrecerse a Dios para la obediencia. ¿Qué más? Disponerse a Dios para la obediencia. ¿Qué más? Presentarse a Dios para la obediencia. Mantenerse en una relación continua, personal. Recuerde usted que esta palabra someterse indica estar dos personas al lado de otra. Usted al lado de Dios. ¿Cómo se mantiene usted al lado de Dios? Por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la iglesia. Yo no sé, hermano, no entiendo esto, pero me toca reconocerlo, que parte de la relación con Dios es mi relación con el cuerpo de Cristo. Es muy importante mantener ese tipo de cohesión. ¿Quién toma la decisión de obedecer sometidamente? ¿Cómo se llama ese órgano ¿Cómo que se llama? El corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, ya aclaramos que no es el que bombea la sangre, sino el que decide qué va a hacer, ya sea bueno o sea malo. Ya hablamos del corazón, pasemos a la siguiente página. El concepto que tengas de Dios determina tu sumisión a Él. Aquellos que piensan que Dios es un ser pequeñito que lo pueden manipular con el dedo pequeño, lo siento, ¿cómo van a someterse a alguien tan pequeñito? Aquellos que piensan que Dios es alguien a quien pueden doblegar, a quien pueden ordenar, o que ellos mismos son semidioses, entonces no tienen otro Dios que ellos para someterse, que sus propios caprichos para someterse. Dios nos diseñó para ser siervos, nos liberó del pecado para que le sirvamos sometida y obedientemente a Él. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.